Buenos días. A mí me tocó hablar sobre el modus operandi y la firma del delincuente. Vemos que en el modus operandi hay dos autores que tuvieron diferentes ideas. Gross fue el primero que en el 1924 define el modus operandi como la manera en la que un crimen se ha cometido. Son las acciones y conductas encaminadas a cometer el crimen. Mientras que Douglas en el 2006 define el modus operandi como las acciones llevadas a cabo por el ofensor durante la comisión de un crimen. Para esos autores, el modus operandi tiene una gran significación cuando los investigadores tratan de vincular varios casos. En el perfil criminológico, el análisis del modus operandi es relevante, ya que nos puede dar información sobre el agresor en diversos aspectos. Eh, Esto puede ser sobre una habilidad, sobre una profesión o determinado conocimiento. También puede ser sobre una posible relación entre agresor y víctima. Y por último, sobre una familiaridad del agresor con la escena del crimen. Tenemos como elementos y finalidad del modus operandi. El modus operandi tiene como finalidad proteger la identidad del criminal. Esto es el uso de guantes, máscaras, oscuridad. En cuanto a la oscuridad, pues busca lugares oscuros para pasar desapercibido al momento de cometer algún crimen, entre otras cosas. Completar el crimen, conseguir el objetivo criminal. Un ejemplo puede decir que el criminal consiga mediante amenazas el PIN de la tarjeta de la víctima. Y por último, facilitar la huida del agresor. Esto es tener como preparado ya un coche arrancado después del crimen que haya cometido en un lugar solitario, en donde en caso de que tenga una víctima de por medio, pues inmovilizarla. El modus operandi es dinámico, es decir, evoluciona por la influencia del aprendizaje y por supuesto también por la experiencia. Esto que va adquiriendo el criminal y que puede evolucionar debido al deterioro mental o también por el uso de drogas por parte de este. Vemos que analizando el modus operandi podremos obtener información sobre la identidad, características y experiencias del criminal. La información que podemos obtener es variada. Nos podemos aportar información sobre su nivel intelectual. Los comportamientos que realiza el criminal durante el crimen pueden reflejar familiaridad sobre determinada técnica o conocimiento. Si la actividad criminal continúa en el tiempo, el criminal desarrollará su modus operandi, intentando ser cada vez más competente. Irá refinando su metodología, adaptándola y perfeccionándola para conseguir mejores resultados con menor esfuerzo. El perfil, el perfil del criminal, como vemos en el, en el recuadro, pues nos da a entender que estamos ante un modus operandi inicial o un modus operandi evolucionado. En homicidios seriales es interesante centrarse en los primeros casos, en los que el criminal aún es novato y puede cometer más errores o dejar más indicios físicos y psicológicos. En esos casos se puede obtener más información a comparación con los casos futuros, cuando ya haya aprendido a realizar actos de precaución, es decir, con la experiencia. Otra consecuencia del desarrollo del modus operandi es el aumento de la confianza y la autoestima del criminal, que le hará sentirse más seguro y más profílico en sus actos criminales. Mm, Esta seguridad le puede llevar a ampliar su carrera criminal a otros ámbitos de actuación. Un ejemplo pudiera ser ladrones que acaban violando a sus víctimas femeninas. Esto pues es interesante analizar a través del modus operandi si el criminal ha podido o puede dedicarse a otro tipo de actividad criminal. Otro ejemplo puede ser la forma de acceder a las casas
a la forma de acceder a la casa de la víctima, se puede determinar que que el delincuente tenía experiencia en el robo de vivienda y que pudo haber sido por esa actividad. Es decir, la forma en que entra a la casa posteriormente para cometer el delito de violación, pues ya haya tenido práctica o experiencia, ya que haya cometido hechos similares anteriores. Analizando el modus operandi, también podemos llegar a determinar si el criminal ha tenido contacto con el sistema judicial o con la policía. Determinados actos de precaución, como un esfuerzo excesivo en no ser identificado por las huellas dactilares o realizar sus crímenes mostrando conocimientos sobre los tiempos de reacción policial, pueden indicar que el criminal ha sido detenido con anterioridad y es muy posible que esté en la base de datos policiales o judiciales. Un ejemplo de este puede ser que cuando un violador en su primera serie de ataques dejaba a la víctima con vida, conforme fue avanzando, bueno, en cuanto a eso, pues sentía lástima que dejaba con vida a sus víctimas. Conforme va avanzando y tomando experiencia conforme el tiempo, pues les acababa asesinando. Detrás de este cambio de este modus operandi se pretende no dejar testigos y que puedan volver a reconocerlo y acusarlo. En este caso aprende de sus errores. A continuación, analizaremos dos casos sobre un asesino que, que fue el que cometió estos dos asesinatos a dos víctimas en cuanto eran femeninas. La primera víctima dice que fue una mujer que acababa de llegar a un aparcamiento. Juan fumaba mientras esperaba a su víctima. Ella se resistió, pero su agresor la amenazó con un cuchillo. Juan la introdujo en las escaleras. La víctima intentó defenderse y el agresor la apuñaló unas 30 veces en el abdomen, los brazos y un hombro, pero no son de esas heridas que son profundas. Así que pudo huir o pudo gritar, entre otras cuestiones. El cuerpo de la mujer cayó por la barandilla de la escalera de la quinta planta. El asesino saltó al pasamanos y arrastró a la víctima hasta el hueco de la escalera. Utilizó un martillo para golpearla el cráneo y rematarla. Tapó con una bolsa de basura el cuerpo y dejó una huella de su palma de la mano. Antes de irse, dejó unas huellas de pisada como indicios. En el segundo caso, del mismo delincuente, 11 días más tarde de este crimen, también fue mujer, se convertiría en su segunda víctima. Aparcaba su auto en el mismo aparcamiento en donde se encontraba Juan. Su víctima no ofreció resistencia. El homicida esta vez fue bien provisto. Llevó unos grilletes, una bolsa de basura y cuerda para atarla. En la mano solo el martillo. Los dos bajaron hasta el descansillo de la quinta planta. Decidió esposarla a la barandilla y recrearse en su sufrimiento. Le quitó los cordones de los zapatos, los utilizó para inmovilizarla y la golpeó con un trozo de periódico. Ella no tiene ninguna posibilidad de moverse ni de gritar, pero el asesino no quiere ver la cara así llamaba la víctima Maite mientras la mataba. Le puso una bolsa de basura en la cabeza del tamaño igual a la de la primera víctima. La mató destrozándole el cráneo con un martillo de las mismas características que la de su primer crimen, asentándole a más de 12 golpes en diversas partes de la cabeza que le ocasionaron una importante pérdida de masa encefálica y la muerte. En este caso, en esta escena también se encuentran huellas de pisada. Con este ejemplo podemos observar cómo la evolución del modus operandi se puede producir de una forma muy rápida, de un crimen a otro. Por esta razón, debemos ser muy cautos a la hora de vincular o desvincular el crimen, atendiendo solo las conductas del modus operandi. Esto puede ser la capacidad de adaptación, de aprendizaje y la experiencia previa en que van a ir moldeando el modus operandi a lo largo de la carrera criminal. En el primer asesinato vemos que el criminal ha planificado su acto, incluso lleva un pequeño kit criminal. Esto es
el martillo, cuchillo y una bolsa de basura. Lo tiene todo pensado. Esperará a su primera víctima y luego la matará con su martillo para posteriormente taparla con una bolsa de basura. Aunque las cosas no salieron bien como lo esperaba, pues la víctima se defendió. Por otro lado, las cuchilladas que recibió la víctima, pues no pudo controlarla, ya que no fueron tan profundas. Eh, en esto pudo, como dije anteriormente, pudo haber gritado, se pudo haber defendido, e incluso pudo poner en peligro al propio agresor con su defensa y la posibilidad de huir. En el segundo crimen, el agresor cambia y adapta el modus operandi para hacer frente a los problemas que anteriormente tuvo en el pasado. Estos problemas fueron como esos problemas fueron la resistencia de la víctima, su incapacidad para controlarla y el peligro que se supone para su seguridad del criminal. Esto que lo dañe, que huya o que pueda alertar a alguien que se acerca. En este segundo asesinato va provisto de un grillete y de cuerdas para poder atar a la víctima. Cuando se encuentra con ella, lo primero que hace es llevarla a un lugar seguro para él y usa las grilletas, la cuerda y un papel de periódico para amortazarla, consiguiendo así el control de movimiento de la víctima y la posibilidad de alerta con las víctimas, y la posibilidad de que no alerte a las personas que estén a su alrededor. Riesgos del modus operandi. Dentro de los riesgos del modus operandi hay dos tipos de riesgos, el de bajo riesgo y el de alto riesgo. El de bajo riesgo dice que evidencia una gran planificación, gran habilidad y óptimos actos de precaución antes, durante y después del acto criminal. El momento, lugar y víctima son seleccionados con gran habilidad para favorecer sus intereses. Por ejemplo, un ejemplo puede ser escoger a sus víctimas desconocidas que pueden considerarse este, que pueden, es- un ejemplo puede ser que escoger a la víctima desconocidas que puede considerarse una conducta de un modus operandi de bajo riesgo, mientras que el de alto riesgo, mientras que el alto riesgo evidencia gran improvisación en sus actos, es poco habilidoso, sin actos de precaución y dejando gran número de evidencias físicas en la escena del crimen. El criminal no ha planificado el lugar, el tiempo y la víctima seleccionada. Es posible que se vea interrumpido o que escoja las víctimas menos adecuadas. Un ejemplo puede ser seleccionar para robar sin arma a una víctima más corpulenta que puede considerarse una conducta de un modus operandi de alto riesgo. Dice que los actos de precaución. Los actos de precaución son acciones que realiza el agresor antes, durante y después del crimen para ocultar, confundir y despistar a los investigadores respecto a cómo sucedieron los hechos y principalmente dirigidas a impedir su identificación. Los actos de precaución pueden ir desde uso de máscaras o disfraces para ocultar su identidad, uso de guantes o preservativos, incendio de la escena, selección de víctimas desconocidas, limpiar la sangre, etc. En este caso, no es la presencia, sino más bien la ausencia de determinados indicios o rastros que tendría que haber en la escena del crimen. Esto nos puede indicar que el agresor eh, ha alterado la escena para dificultar su arresto y las labores de investigación por parte de los peritos de la materia.